nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. A todos nuestros hermanos que están conectados en este momento y que pues en algún momento escucharán este audio si es la voluntad del Señor. Esperando que la paz del Señor Jesucristo abunde en cada corazón y que su gracia directora pues os pueda alcanzar en cada rincón, ¿verdad?, del planeta Tierra en que estemos. Queremos invitarles para tener una palabra de oración. Vamos a pedir a Dios que nos dirija y que nos sostenga en esta noche. Inclinamos el rostro, los que puedan postrarse se postran, señal de adoración a nuestro Dios. Oramos. Bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, esta noche por tu bendición. Gracias por tu grande amor, gracias por el cuidado que has tenido para con nosotros, al permitirnos vivir un día más y permitirnos llegar esta noche, inicio de un nuevo día, Señor. En sus manos de amor queremos ponernos, rogando su dirección, su compañía. En este momento queremos abrir su palabra y escudriñarla, aprender de ella, Señor, instrúyanos a través de ella, ilumínenos, Señor, y muéstrenos conforme a su voluntad todo lo que usted quiere mostrarle a su pueblo en este último tiempo. Amado Dios, en Cristo Jesús pedimos que nuestros pecados sean borrados, conforme a su promesa de echarlos al fondo del mar, se cumpla en nosotros, Señor. Que usted bendiga a nuestros familiares y amigos y hermanos de iglesia. Que usted bendiga su verdad alrededor del mundo y sostenga a sus siervos, Padre, a cada rincón. Perdone nuestras faltas y deficiencias, Señor, y háganos perfectos en el humilde y manso nombre del Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, pues ahora tenemos una deficiencia y es que, bueno, diría yo deficiencia, ¿no? Pero pues digo tecnológicamente, y es que estamos en medio de la nada, ¿no? En medio de la noche, y es el único lugar donde podemos venir a tomar señal para poder transmitir en directo. El viernes íbamos a transmitir, pero desafortunadamente no hubo forma. Traté de conectarme varias veces, pero no pude. Hice varios intentos y no pude. Así que teníamos presentación el viernes, tenía presentación también el sábado, no se pudo. Bueno, no fue sino hasta hoy que ya todo se ha normalizado, la señal, pues gracias a Dios. Aquí estamos, bendito sea Dios, y vamos a tratar de hacerlo para gloria de su nombre. Pero quiero pedirles pues que por amor del Señor Jesucristo, por allí de vez en cuando den un amén para yo saber que no me he quedado hablando solo, porque pues es muy fácil en estas condiciones quedarse hablando solo, y no me gustaría pues que se perdiera parte de lo que vamos a trazar. ¿Están conmigo en este momento? Sí, pastor, estamos oyendo y se oye perfectamente, gracias. Muy bien, bendito sea Dios. Hermanos queridos, hace algún tiempo atrás, hablando con unos hermanos, pidieron que por favor se trazase una de las profecías más interesantes, a mi juicio una de las más interesantes y una de las más extensas hablando bíblicamente, ¿no? Estamos hablando de una profecía que es grandemente ignorada hoy por los adventistas del séptimo día, no porque no haya capacidad en cada uno de ellos para conocerla, sino más bien porque se ha perdido tanto de vista que se ha enterrado prácticamente en el olvido, en una, más bien en una, podríamos decir, ignorancia voluntaria o a propósito de algunos cuantos. Esto pues ha traído que nuestro pueblo pierda el conocimiento de esa profecía al tanto
de que más del 90% de las personas son hoy, o de las personas adventistas, de las personas de nuestro pueblo, son incapaces de explicarla, ¿verdad? Muy poquitas personas son capaces de explicar esta profecía. Vamos a tratar de leer, hemos hablado con los directores de la cadena para ver si podemos hacer toda la profecía. Es una serie de 6 temas y queremos desarrollarlos porque, pero va a tomar algo de tiempo. Ya les digo, son 6 temas, cada tema es aproximadamente de unas 2 horas, así que pues vamos a ver cómo logramos acomodar cada prédica para que podamos hacerlo en el menor tiempo posible y que no se pierda pues el entusiasmo. Estamos hablando de la profecía de Daniel 11, ¿ok? Y yo le he pedido pues amablemente a Brenda que haga correr la voz a los hermanos para que tengan papel y lápiz, porque es muy importante que los aspectos, los rincones y los centros y los lados de toda esta profecía sean escritos, porque son tantas cosas que a uno se le olvidan. Así que es muy importante, y le dije a ella, más que una prédica, más que unas prédicas, va a ser un estudio para que los hermanos conozcan y puedan explicar a otras personas lo extenso, lo profundo y la importancia de este hermoso pasaje bíblico. Bien, hemos orado y hemos pedido al Señor su dirección, así que vamos inmediatamente a entrar en el tema, ¿verdad? Cuando el ángel se apareció a Daniel, el ángel Gabriel, para explicarle las profecías del capítulo 8, el capítulo 9, después de la oración, la hermosa oración que tuvo Daniel allí en capítulo 10, inmediatamente después vuelve el ángel a Daniel y le va a seguir, ¿verdad?, explicando sobre lo que Daniel quería saber. Así que la profecía de Daniel 11 comienza con el ángel hablando, ¿verdad? Es el ángel del Eterno quien está hablando, más puntualmente el ángel Gabriel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 11, y vamos a comenzar nuestro estudio desde el versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo, ¿ok? Por eso les pedí que tengan papel y lápiz, porque de lo contrario, pues, se va a perder la riqueza del estudio de esta noche. Vamos a ir al versículo número 1 y vamos a ir paso por paso, ¿ok? Vamos a ir versículo por versículo, tratando de adentrarnos en los detalles de la profecía y de esa manera enriquecernos. Hoy vamos a cubrir más o menos como unos 10 versículos, creo yo, en este tema, y en la segunda presentación entonces continuaremos, ¿ok? El versículo 1 dice: y en el año primero de Darío el Medo, yo estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí en este versículo nos está hablando Daniel, ¿verdad? Daniel está diciendo que en el año, es decir, está dando una referencia en el tiempo, una referencia de tiempo, ¿verdad? Y la referencia de tiempo es el año primero de Darío el Medo. El año primero de Darío el Medo, según las cronologías más acertadas, es el año 522 a.C. Algunas personas, cuando explico esta profecía de Daniel 11, me preguntan, pastor, pero ¿y de dónde sale todo esto? Le digo, es sencillo identificar de dónde sale todo esto. Pues tenemos que ubicarnos en el año 522 a.C. y de allí hacia adelante. No podemos irnos hacia atrás definitivamente, puesto que la profecía nos marca inmediatamente después de el reino medo-persa. Así que no podemos irnos a Babilonia, por ejemplo, ni tampoco podemos irnos a Grecia, porque ya eran 2 reinos que podríamos decir habían pasado, ¿verdad? Y en este momento estamos en Medo-Persia. Bien, entonces allí vemos, no podemos irnos sí a Babilonia. El segundo reino pues es Medo-Persia, así que allí vemos que esto comienza en 522 exactamente, comenzando el reino de los medos. Bien,
Entonces, dice que Daniel estuvo con Darío, ¿verdad? Daniel estuvo con Darío para animarlo y fortalecerlo. En este versículo no hay mucho más que comentar, excepto lo que ya les dije, que estábamos aproximadamente en el año 522 a.C. El segundo versículo nos dice, ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrán de venir 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, aquí en este versículo sí hay varias cosas que tenemos que resaltar. La primera que tenemos que resaltar es que hay otro personaje aquí. Los primeros personajes que vimos en el versículo 1 fueron Darío, y el segundo personaje que vimos allí fue el que estaba para animarlo y fortalecerlo, que era exactamente Daniel, ¿verdad? Pero en el segundo versículo vemos que hay otro personaje, dice, ahora yo te mostraré la verdad. Este personaje es el ángel Gabriel, ¿verdad? El ángel Gabriel que vino a Daniel para darle la continuación del capítulo 10, versículo 1, es decir, la división del capítulo 11 originalmente no existía. Del 21 seguía adelante, ¿verdad? La profecía. Muy bien, entonces el ángel le está diciendo a Daniel que le iba a mostrar la verdad. Y sigue diciendo, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Noten que aquí hay algo interesante, es decir, a partir de Darío el Medo, dice Gabriel que habrían 3 reyes en Persia después de él. Esto nos hace entender, esto nos muestra pues que Darío no era tomado en cuenta en ese momento. Los reyes que tuvo Persia, los reyes más conocidos que tuvo Persia fueron Darío, ¿verdad? Darío fue el primer rey, Ciro el Grande, luego tenemos a Cambises, Darío Histaspes, y por último tenemos a Jerjes. Bien, fueron los 4 reyes del imperio Medo. Pero resulta que hay que tomar en cuenta que estaban en el año primero de Darío el Medo. El año primero de Darío el Medo era el año 522, como ya lo dijimos, ¿ok? Y Darío, era el tercer rey, o fue el tercer rey del imperio Medo-Persia. Darío Histaspes fue rey del 522 al 486. Y Darío Histaspes, este Darío que nos está hablando en el versículo 1, fue quien promulgó el decreto para confirmar el decreto que Ciro había expedido, que se encuentra en Esdras, capítulo 4, versículo 24, ¿ok? Y Esdras, capítulo 6, versículo 1. Ciro reinó en Persia del 553 al 530 y fue quien dio la autorización a los judíos para regresar a su tierra en el año 536 y reconstruir el templo. En esa ocasión, Zorobabel dirigió unos 50,000 judíos, pero ellos no terminaron el templo. Esto está en Esdras 5, versículo número 13. Como decíamos hace un momento, el segundo rey fue Cambises, quien reinó del 530 al 522. Él era hijo y sucesor de Ciro, y este hombre pues no hizo nada por los judíos. El tercero fue Darío Histaspes, quien ya dijimos confirmó el edicto de Ciro y entonces dio permiso para que los judíos. Me está diciendo que he aquí aún habrán 3 reyes en Persia. O sea, desde que comenzó a reinar, desde que comenzó su hegemonía, el imperio Medo-Persia, en adelante, ¿verdad? Los reyes que se cuentan después de esta profecía, recuerden ustedes que
estaba Darío, ¿verdad? Después de Darío siguió, después de Ciro, siguió Cambises, hijo de Ciro, del 530 al 522. Este hombre mató a su hermano para asegurarse el trono. Entonces atacó y conquistó a Egipto y llevó miles de ídolos cautivos, ¿verdad? Después de Cambises, o mientras Cambises estaba haciendo algunas conquistas, se enteró de que un hombre había tomado el trono. Este hombre se llamaba Esmerdis o Bardija, ¿ok? Bardija. Bardija reinó únicamente algunos años, en el año 522. Era un impostor que llegó a conocerse en la historia como el Esmerdis falso. Este fue el segundo rey que se tiene en cuenta allí de los tres que está mencionando Gabriel. Y el tercer rey fue Darío I Histaspes, el persa, de quien está hablando aquí, pues, Daniel. Él reinó del 522 al 486 y fue, como ya dijimos, el rey que emitió el segundo decreto respecto al retorno de los judíos a su tierra natal con el fin de reconstruir a Jerusalén. Bien, entonces, el tercer reino después de Ciro, ¿ok? El tercer rey después de Ciro fue precisamente Jerjes. Jerjes era hijo de Darío I y en la Biblia su nombre es Asuero. Bien, Asuero reinó del 486 a.C. al 465 a.C. Como ustedes conocen y los que no lo conocen, pues los vamos a decir. Asuero fue aquel rey que se casó con Esther. En el libro de Esther pueden encontrar la historia. Y Jerjes era un rey muy rico que reunió un gran ejército para atacar a Grecia. La profecía dice que levantará a todos contra el reino de Grecia. La predicción no exageró, pues según el historiador Heródoto, el grueso de todo el ejército en la reseña ascendió a 5.283.220 hombres. Por eso aquí nos está diciendo que el último rey, dice allí, y el cuarto, quien era Jerjes, se hará de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. ¿Ok? Este rey, el rico que incitó a todos contra el reino de Grecia, fue precisamente Jerjes, el hijo de Darío, quien reinó del 486 al 465 antes de Cristo. ¿Ok? En el versículo número 3, la profecía nos continúa diciendo: se levantará luego de él un rey poderoso, el cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. ¿Ok? Entonces, después de Jerjes, la profecía nos dice que vendría otro rey y nos da una característica interesante. Dice que sería poderoso. ¿Ok? El cual señoreará con gran dominio y hará según su voluntad. Tres características interesantes. La primera, poderoso. La segunda, que señorearía con gran dominio, o sea, su reino sería grande. Y la tercera, haría conforme a su voluntad. Ese rey valiente que nos está reseñando aquí la profecía es nada más ni nada menos que un personaje conocido en la historia como Alejandro Magno. Alejandro Magno comienza su poderío en el año 336 a.C. y lo lleva hasta el 323, ¿ok? Un siglo y medio tras la invasión persa bajo Jerjes, vino la venganza griega por medio de Alejandro Magno, quien derrotó completamente a los persas. La profecía describe a Alejandro Magno como un rey valiente que se levanta y domina con gran poder, haciendo su voluntad. Alejandro Magno levantó un inmenso imperio que abarcó la mayor
parte del mundo habitable entonces conocido. Fue la mayor extensión que haya poseído alguna vez cualquiera de los reyes persas. A los 33 años, en el año 323 a.C., Alejandro Magno cayó enfermo y murió. Algunas personas dicen que este hombre era muy disoluto, puesto que era muy entregado al vicio del licor y en una de sus ebriedades se murió. Otras personas dicen que debido a una de sus borracheras, sus defensas se bajaron, tuvo una enfermedad muy fuerte y murió. Sin embargo, otras personas, otros eruditos, no dan el motivo por el cual él murió. Así que, pues eso está entredicho, no hay realmente algo definido. Este servidor, por lo que ha podido estudiar, se inclina a pensar o a creer lo que se dice sobre la ebriedad de Alejandro Magno, ¿ok? El hecho es que, o lo importante es que a los 33 años, 33 años, Alejandro Magno muere, ¿ok? Así que aquí en este versículo número 3, nos está hablando de Alejandro Magno, el génesis del imperio greco, el génesis del imperio que más ha influenciado el mundo en toda la historia, hablando culturalmente, junto con el imperio inglés, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio esta noche. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos o de él, ¿ok? Entonces, no pierdan el hilo, mis amados hermanos que me están escuchando y que me van a escuchar. Primero nos está hablando del imperio medo, allí comienza la profecía, ¿ok? Y está hablando de los 4 reyes de Medo-Persia. Luego se levanta Alejandro Magno y el imperio greco, y ahora en el versículo nos dice no será quebrantado, y luego de ser quebrantado será repartido por los 4 vientos del cielo. Ahora hay una característica interesante aquí: no sería repartido a sus descendientes, es decir, a sus hijos o a su descendencia, ni tampoco sería repartido según el señorío con que él señoreó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿De qué nos está hablando este versículo 4? Interesante, muy interesante. Pocos años después de la muerte de Alejandro Magno, toda su posteridad había caído víctima de los celos y la ambición de sus principales generales, que desgarraron el imperio en 4 partes. Los 4 principales generales de Alejandro se llamaban Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿ok? 4 generales de Alejandro tomaron posesión del imperio. Por eso es que el versículo nos está diciendo que cuando se haya levantado, es decir, a los 33 años de Alejandro Magno, su reino sería quebrantado. Aquí se profetiza la caída, la muerte prematura de este rey poderoso, y sería repartido por los 4 vientos. Estos 4 vientos son los 4 generales de Alejandro Magno, ¿ok? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ellos tomaron posesión del imperio. El general Casandro se quedó con la parte de Macedonia y Grecia al occidente, ¿ok? Podríamos decir que una de las más pequeñas partes de todo el imperio. Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio del oriente. Seleuco fue el rey, o el general más bien, que se quedó con más parte territorial del imperio
en greco. Lisímaco también quedó con una parte pequeña, él se quedó con la parte de Tracia, Britinia y algunas partes de Asia del Norte, mientras que Ptolomeo se quedó con la parte sur, Egipto, Libia, Arabia y inicialmente Palestina al sur, ¿ok? Estas fueron las divisiones geográficas en las cuales se dividió el imperio, cumpliendo la profecía del versículo 4 cuando dice que sería repartido a los 4 vientos del cielo. Otro aspecto interesante que hay que marcar aquí es que nos dice que no a sus descendientes, claro, porque no fue dado a los hijos de Alejandro Magno, porque no los tenía un hijo muy pequeño, el cual fue asesinado, y en cambio fue repartido a sus 4 generales que no eran familia de él, ¿ok? Y por eso el versículo nos termina diciendo que será para otros fuera de él, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, mi amor, hermano? ¿Me están escuchando? ¿Estamos claros? Amén. Amén. Muy bien, Amén. versículo 5. Muy bien, versículo 5. El versículo 5 nos introduce ahora a los personajes básicos de la profecía, ¿ok? Y comienza diciendo así: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso, su dominio será gran dominio. Noten ustedes que este versículo, hermanos queridos, nos introduce al rey del sur, ¿ok? Y nos dice que ese rey del sur se hará fuerte, poderoso, potente, mas uno de sus príncipes le sobrepujará, se hará poderoso y su dominio será gran dominio. ¿De qué nos está hablando aquí? Recuerden ustedes que los 4 generales de Alejandro se repartieron todo el terreno de lo que era Persia, Medo-Persia, ¿ok? Muy bien. Y ahora, perdón, de lo que era Grecia. Muy bien. Y ahora nos marca a 2 personajes. Primero dice el rey del sur. En el rey del sur, el primer rey del sur fue Ptolomeo I Soter. Ptolomeo I Soter, quien reinó del 305 al 283 a.C. Este es el rey del sur del versículo número 5, ¿ok? Repito, Ptolomeo I Soter. Ahí nos está marcando, pues, o nos muestra quién fue este rey del sur. Recuerden que la parte sur del reino de Alejandro luego fue identificado como los Ptolomeos, ¿verdad? La cultura ptolomeica. Muy bien. Sigue diciendo el versículo 5, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y se hará poderoso. Este fue Seleuco I Nicator, quien reinó también del 305 hasta el 281 a.C., quien quedó como único soberano del norte. Acerca de Seleuco I Nicator dice la profecía que será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al tomar los territorios de Casandro y de Lisímaco, recuerden ustedes que Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco eran los generales de Alejandro. Al morir Alejandro, ellos tomaron posesión, pero luego comenzaron las intrigas entre ellos 4 y Seleuco se quedó con la parte de Casandro y Lisímaco, es decir, Seleuco quedó con 3 partes, 3/4 de lo que era el reinado de Alejandro, mientras que Ptolomeo quedó con 1/4, ¿ok? Así, Seleuco I Nicator
llegó a ser más poderoso y grande que Ptolomeo I Soter, con su reino del sur que abarcaba tan solo una cuarta parte del antiguo dominio de Alejandro Magno. Por eso el versículo 5 nos está diciendo que el rey del sur se hará fuerte, que en este caso es Ptolomeo I Soter, ¿ok? Pero había uno que iba a ser más fuerte que él, que le sobrepujaría y se haría poderoso, su dominio sería gran dominio. Este fue Seleuco I Nicator, ¿ok? Entonces, aquí tenemos ahora ya identificados inicialmente el rey del norte y el rey del sur, aunque no nos ha marcado todavía el nombre del rey del norte, nos nombró solamente el rey del sur, ¿ok? Entonces, la dinastía de Seleuco I Nicator fue conocida como los Seleucidas. Ellos reinaron desde lo que anteriormente se conoció como Babilonia, ¿ok? Y Siria. Desde allí reinó el rey del norte, Seleuco I Nicator. El rey del sur, Ptolomeo I Soter, su dinastía fue conocida como los Ptolomeos y su reinado fue dirigido desde Egipto, ¿ok? Entonces allí tenemos rey del sur, Egipto, rey del norte, Babilonia y Siria. Excelente, vamos a avanzar. Versículo número 6. Al cabo de años, harán alianza entre ellos, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer un convenio, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquellos tiempos. Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí vemos que el versículo 6 comienza a mostrarnos una alianza. Lo primero que nos muestra el versículo 6 es un tiempo, ¿ok? Un tiempo, al cabo de años nos dice. No estoy diciendo un tiempo profético, estoy hablando de un periodo de tiempo simplemente, al cabo de años. Estos años son 35 años después de la muerte de Seleuco I, rey del norte. ¿Ok? Entonces, 35 años después de la muerte de Seleuco, se registraría en la historia la alianza que nos está mostrando este versículo 6. Antíoco II Teos, y la palabra Teos traduce el divino, le decían el divino, quien reinó del 261 al 246 a.C., era nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, la hija del rey del sur, Ptolomeo II Filadelfo, ¿ok? Ya a esta altura, el rey del sur era Ptolomeo II Filadelfo. Su hija se llamaba Berenice, y Berenice fue a Antíoco II Teos, y se casó con él. Ahora, la profecía dice, ella vendrá al rey del norte para hacer la paz. ¿Mediante qué? Mediante un trato de matrimonio. Pero el rey del norte, llamado Antíoco II Teos, el divino, ya estaba casado. Él era un hombre casado. Su esposa se llamaba Laodice. Así fue que el rey del norte se divorció de su esposa, Laodice, y se casó con la hija del rey del sur, Berenice. Bien, entonces, a través de este matrimonio, fue una estrategia política de estos reyes para tratar de mantener la paz y la estabilidad del reino entre estos dos reyes.
Pero la profecía nos continúa diciendo en este versículo, pero ella no podrá retener la fuerza del brazo. Berenice no pudo retener el poder con su esposo Antíoco, rey del norte, a pesar de que les nació un brazo. ¿Qué nos quiere decir la profecía cuando nos habla de un brazo? Bueno, el mismo versículo lo dice. Más adelantito dice, ella no podrá retener la fuerza del brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo. Es decir, que a Berenice y a Antíoco II le nació un hijo. ¿Ok? Ese hijo es identificado aquí inicialmente como su brazo. Cuando murió Ptolomeo II Filadelfo, el padre de Berenice, Antíoco se divorció de Berenice y se volvió a casar con Laodice. Es decir, Antíoco el Divino se arrepintió de haberse casado con Berenice y se dio cuenta, según él, que había cometido un error al repudiar a su esposa Laodice. Así que al haber muerto el padre de Berenice, la despidió y pretendió volver a traer a su esposa Laodice. Esta alianza fracasa al decir la profecía que ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que le habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Laodice para entonces lo que estaba buscando era la venganza. Laodice, buscando esa venganza, esposo Antíoco, por eso dice la profecía, note lo que dice el versículo, dice, pero no permanecerá ni él, primero dice él, refiriéndose a quién, a Antíoco, Antíoco II Teos, ¿ok? No permanecerá él, refiriéndose a su esposo Antíoco, ni tampoco, dice la profecía, ni su brazo, porque será entregada a ella. Es decir, ella tampoco permanecería. Es decir, Berenice también fue asesinada por Laodice. También la profecía dice que y todos los que estaban de parte de ella tampoco permanecerían. Es decir, todos los acompañantes de ella y de su hijo, de su brazo, todos fueron muertos, todos fueron asesinados por el complot que Laodice diseñó para vengarse. Esto fue, mis amados hermanos, una tremenda venganza que llevó a cabo Laodice cuando Antíoco le volvió a llamar. ¿Ok? Allí entonces vemos cómo se cumple el versículo número 6. Recuerden ustedes, los que están apuntando, dice el versículo que habría una alianza, este fue el matrimonio, entre Antíoco II, el divino, ¿verdad? Y Berenice, la hija de de Seleuco, sí, de Seleuco, de Ptolomeo II Filadelfo, sí, de tantos nombres aquí uno se pierde un poquito, pero ella era hija de Ptolomeo II Filadelfo, se casó con Antíoco Teos, pero Antíoco vengó y se vengó pues asesinándolos a todos, ¿verdad? Tanto a Laodice como a su hijo, como a todos sus acompañantes, todos los que les ayudaban, a todos los envenenaron y fueron
muertos. Eso es lo que el versículo 6 nos está marcando. El versículo 7 continúa diciendo lo siguiente. Vamos a ir al versículo 7 y vamos a leer hasta el versículo 9. Dice allí: mas del renuevo de sus raíces se levantarán uno en su lugar, y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun los dioses de ellos con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Estos 3 versículos nos están mostrando que habría un renuevo de sus raíces. Este renuevo de sus raíces fue instituyó en Rey del Sur aproximadamente en el año 246 a.C. Ptolomeo III Evérgetes era hermano de Berenice. Recuerden ustedes que Berenice fue envenenada por Laodice. Después de esto, Ptolomeo decidió vengar, pero recuerden que no solamente fue asesinada Berenice, sino también su hijo, el renuevo o el brazo. ¿Ok? Entonces, este hombre, Ptolomeo III Evérgetes, también decidió vengar la muerte de su sobrino. ¿Ok? Así que reunió un ejército inmenso e invadió el territorio del rey del norte, quien en este momento era Seleuco II Calínico. Seleuco II Calínico, quien reinaba con su madre desde Siria. Prevaleció contra él hasta el punto de conquistar a Siria, a Cilicia, las regiones que estaban más allá que la parte superior del Éufrates y hacia el este hasta Babilonia. Este hombre norte. Por eso el versículo 7 nos está diciendo que del renuevo de sus raíces se levantará uno en su lugar y vendrá con ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Ok? Este es Ptolomeo III Evérgetes. Muy bien. Al saber que una sedición había estallado en Egipto y exigía su regreso allí, saqueó el reino de Seleuco II Calínico, llevándose 40,000 talentos de plata, 2,500 imágenes de los dioses. Entre ellas había imágenes de antaño, Cambises se había llevado de Egipto a Persia. Cuando este hombre volvió, los egipcios completamente, recuerden ustedes que en Egipto reinaba la idolatría, ¿ok? Cuando Ptolomeo volvió de esta conquista, los egipcios le concedieron el título de Evérgetes. La palabra Evérgetes significa el bienhechor. Años cautivos, es decir, habían sido llevados al norte. Pero además, el versículo dice que por años se mantendrá contra el rey del norte. ¿Ok? El versículo 8, vamos a leer el versículo 8, dice: aún los dioses de ellos con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte. Esto que está hablando aquí de los dioses y de los vasos preciosos de plata y de oro
es lo que les estoy señalando en este momento, ¿ok? Que Ptolomeo llevó de nuevo a Egipto cuando conquistó gran parte del territorio del rey del norte, ¿ok? Ahora, el siguiente versículo dice, perdón, al final del versículo 8 dice, y por muchos años se mantendrá él contra el rey del norte. Dice aquí, el versículo anterior había dicho que entrará en la fortaleza del rey del norte y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Ptolomeo III Evérgetes, el bienhechor, volvió a Egipto y dejó atrás una parte de sus tropas que custodiaran por algún tiempo más el reino del norte y con sus naves egipcias dominaban el Mediterráneo oriental. Es decir, Ptolomeo III se apoderó de gran parte del territorio del rey del norte. ¿Ok? Muy bien. Vamos al versículo número 10. Dice el versículo 9, así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Este es el retorno, y no pierdan de vista que hay un detalle muy interesante. No sé si lo expliquemos en este tema o lo expliquemos en un tema en la segunda parte o la tercera parte, pero ya llegará el momento de explicarlo. Este regreso del rey del sur a su tierra es precisamente el regreso que les estaba explicando hace un momento. Fue un regreso glorioso, puesto que este Ptolomeo III retornó con gran poderío, retornó con todos los dioses que se habían llevado anteriormente al norte, retornó con riquezas, y no solamente eso, sino que se hizo señor de vasta parte del terreno del rey del norte. Así que cuando él retorna de nuevo a Egipto, pues fue recibido con grandeza en la tierra de Egipto. Por eso nos señala aquí que así entrará en su reino el rey del sur y volverá a su tierra. Versículo 10. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá a gran prisa e inundará y pasará y tornará y llegará con ira hasta su fortaleza. Versículo número 10. Interesante. Ahora viene el contraataque del rey del norte. Y el contraataque del rey del norte fue de la siguiente manera. La primera parte, tenemos que señalarlo, nos está hablando en plural. Noten que dice, más los hijos. ¿Ok? No está hablando más el hijo, sino más los hijos de aquel se airarán, es decir, se enojarán. Y al enojarse, dice el versículo 10, reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán a gran prisa e inundarán y pasarán y tomarán y llegarán con ira hasta su fortaleza. Los hijos de Seleuco II Calínico, que era rey del norte cuando Ptolomeo III, fueron Seleuco III, Serauno, quien fue asesinado después de un breve reinado, nada brillante, del 226 al 223 a.C., y Antíoco III Magno, quien reinó en un reinado mucho más brillante, del 223 al 187 a.C. Ambos hombres emprendieron con celo la tarea de justificar y vengar la causa de su padre y su país. El mayor de estos hijos, Seleuco I, subió primero al trono, congregó una gran multitud para recobrar los dominios de su padre, pero fue muerto después de un reinado corto y nada glorioso. Su hermano Antíoco III Magno fue entonces proclamado rey, se hizo cargo del ejército, recuperó Seleucia e inició una campaña para recuperar Palestina
de manos de su rival, quien en ese momento era Ptolomeo IV Filopator, quien reinó del 222 al 204. Y se hizo dueño de algunas plazas por tratado y de otras por la fuerza de las armas. Así que cuando aquí nos está hablando de los hijos de aquel, nos está hablando de Seleuco II Calínico, de Seleuco I y de Antíoco III Magno, ¿ok? Estos fueron los hijos segundo Calínico. Y cuando el versículo nos está diciendo que vendrá a gran prisa e inundará y pasará y llegará con ira hasta su fortaleza, aquí nos está hablando de Antíoco III Magno, quien recuperó gran parte de lo que su padre había perdido. Muy bien, muy interesante. Versículo número 11. Enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará con el mismo rey del norte y pondrá en campo gran multitud y toda aquella multitud será entregada en su mano. ¿De qué nos está hablando aquí la profecía? Ptolomeo IV Filopator sucedió a su padre Ptolomeo III Evérgetes, o el bienhechor, como rey de Egipto, y recibió la corona poco después que Antíoco III Magno sucedió a su hermano en el gobierno de Siria, es decir, en el reino del norte. Se enfureció por las pérdidas que había sufrido y el peligro que le amenazaba. Reunió un grande ejército para detener los progresos del rey sirio, pero también el rey del norte, multitud. El ejército de Antíoco alcanzaba 62,000 infantes, 6,000 jinetes, 102 elefantes. Los elefantes eran muy utilizados en la guerra, ¿ok? Eran adiestrados para la guerra y eran muy utilizados en la guerra. Así que el ejército de Antíoco contaba con 102 elefantes. Esto cumple o está cumpliendo la profecía cuando nos dice que reunirán multitud de grandes ejércitos, ¿ok? Muy bien. Esta batalla está registrada en la historia con el nombre de la batalla de Rafia. La batalla acabó en el año 217 antes de Cristo. En esta batalla, el perdedor fue Antíoco. Fue derrotado con casi 14,000 soldados muertos y 4,000 tomados prisioneros. Y su ejército fue entregado en las manos del rey del sur en cumplimiento de la profecía. Así que el vencedor de esta batalla fue nada más ni nada menos que Ptolomeo IV. La batalla de Rafia, año 217 antes de Cristo. Versículo número 12. Sigue diciendo, y la multitud se ensoberbecerá, y se elevará su corazón, y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Este versículo 12 nos continúa hablando de Ptolomeo IV, ¿ok? La historia registra a Ptolomeo IV como un hombre muy insolente, muy entregado al libertinaje, ¿ok? Muy entregado a los deleites de la carne.
y por su disolución, este hombre no supo aprovechar su victoria. Después de lanzar tan solo algunas amenazas, trató de hacer la paz. Dedicó su tiempo a los banquetes y a la sensualidad, a las orgías y a las borracheras. El engreimiento de su corazón se manifestó especialmente en su trato con los judíos. Al venir a Jerusalén, ofreció sacrificios y quiso entrar en el lugar santísimo del templo contra la ley y la religión de los judíos. Al serle esto impedido, con gran dificultad, abandonó el lugar ardiendo de ira contra toda la nación de los judíos e inmediatamente inició contra ellos una persecución implacable. En Alejandría, donde habían residido judíos desde los tiempos de Alejandro y disfrutado privilegios como los ciudadanos más favorecidos, fueron muertos aproximadamente 40,000 a 60,000 judíos. Esta decisión de Ptolomeo IV más bien contribuyó a arruinarlo. Ahora, la profecía en el versículo 12 nos termina diciendo lo siguiente: y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Finalmente, Ptolomeo IV Filopator murió a causa de su intemperancia, a sus 41 años de edad. Murió muy joven este hombre a causa de su indolencia y libertinaje. Versículo 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una gran multitud, mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá a gran prisa con grande ejército y con muchas riquezas. Aquí vuelve a mostrarnos nuevamente al rey del norte, y nos muestra que el rey del norte volvería a levantarse. Este versículo nos revela volvió al problema de Egipto. Fue tras unos 16 años de paz que Antíoco movilizó ejército Perdón, ¿me están escuchando? ¿Aló? Sí, hermano, se escucha perfectamente. Sí, perdón, es que se me sufrió un pequeño accidente aquí, ¿ok? Okay. Antíoco III Magno volvió otra vez a encargarse del asunto de Egipto. Fue tras unos 16 años, aproximadamente 217 a 201 antes de Cristo, esos 16 años de paz, que Antíoco movilizó un ejército mayor que aquel con el cual había perdido en la batalla de Rafia del versículo 11. Esta vez Antíoco tuvo éxito. Esta batalla se conoce en la historia como la batalla de Panio, ¿ok? Esta batalla es conocida como la batalla de Panio. Se peleó en el año 198 antes de Cristo. Para aquel entonces Ptolomeo IV Filopator ya había muerto y su hijo Ptolomeo V Epífanes solo tenía 5 años, le había sucedido en el trono. Como resultado de esta batalla, el territorio de los judíos cambió de dueño. Judea, que antes había sido vasallo del rey del sur, vino a ser entonces provincia del rey del norte, ¿ok? Así que el versículo 13 nos está mostrando la batalla de Panio. La batalla de Panio, que se peleó en el año 198 antes de Cristo, que tuvo como principales protagonistas a Ptolomeo V Epífanes, de solo 5 años, y Antíoco III Magno. Muy bien, allí entonces vemos la batalla de Panio en el versículo número
13. En el versículo número 14 nos dice lo siguiente, y tenga mucha atención, mis amados hermanos, porque aquí se introduce algo sumamente importante para nosotros. Dice el versículo 14, y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, e hijos de disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía, pero caerán. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que nos está diciendo es que en aquellos tiempos. ¿En cuáles tiempos? Acabamos de decir que aproximadamente en el año 198, en el sur, reinaba Ptolomeo V Epífanes, quien era solamente un niño de 5 años. Entonces, para aquellos tiempos, se estaban levantando muchos contra el rey del sur, ¿ok? Al considerar que el rey del sur era un niño solamente, pues entonces comenzaron muchos a querer apoderarse del territorio de Ptolomeo V, el rey niño. Antíoco Magno se levantó contra Ptolomeo. También lo hizo Agatocles, su primer ministro. Al ser Ptolomeo un niño de 5 años, pues estaba bajo la custodia de un hombre llamado Agatocles, el cual pretendió o trató de aprovecharse de que el rey era un niño y de que él era el representante, ¿ok? Y trató entonces de sacar el mejor partido a favor, ya que él manejaba los asuntos del reino en lugar del niño. Pero este hombre, Agatocles, era tan orgulloso y tan disoluto que las provincias sujetas a Egipto se rebelaron. Egipto mismo se vio perturbado por muchas sediciones. Los alejandrinos se levantaron contra Agatocles y le dieron muerte a él, a su hermana, a su madre y a todos sus asociados. Al mismo tiempo, Felipe, el rey Felipe de Macedonia, se coligó con Antíoco, rey del norte, con el fin de dividirse con él los dominios de Ptolomeo. Todo esto constituía un levantamiento contra el rey del sur que bastaría para cumplir la profecía. Por eso es que el versículo nos está marcando que en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. ¿Por qué se levantarán muchos contra el rey del sur? Tratando de aprovechar pues la oportunidad, considerando de que el rey era un niño solamente de 5 años. ¿Bien? Entonces tenemos que trató de levantarse Antíoco Magno como rey del norte, también Agatocles como representante del rey del sur, y también Felipe de Macedonia trató de levantarse contra él, cumpliendo así la profecía. Al decir en aquellos tiempos, Dios coloca los eventos descritos en este versículo en el contexto del versículo anterior, que describía los ataques de Antíoco III Magno contra Egipto. En el tiempo cuando el rey del sur era extremadamente vulnerable, pues tenemos que tener en cuenta, como lo dijimos hace un momento, que el rey era un niño. Aprovechando estas circunstancias favorables, se levantaron muchos contra él. Muy bien, excelente hasta aquí. Ahora, en este versículo 12, tenemos algo muy interesante. En la segunda parte, en la mitad del versículo, nos dice: e hijos disipadores de tu pueblo se levantarán para confirmar la profecía. Nota que nos dice o nos habla de hijos disipadores. En otras versiones dice hijos
guerreadores o guerreros, ¿ok? Luchadores. Estos hijos disipadores del pueblo son, o la historia nos muestra, nos apunta a lo siguiente. Los judíos que previamente habían estado bajo el control de Egipto y que ahora habían sido liberados por el rey del norte, también se levantaron contra el rey del sur. Entonces, también el pueblo judío estaba en la parte A de este versículo 14. Pero un nuevo poder se introduce ahora. Y en este versículo 14 es identificado como hijos de disipadores de tu pueblo. Había un reino que venía albergando proyectos ambiciosos. Un reino que en esta altura era pequeño, débil, pero que fue creciendo en fuerza y vigor con rapidez maravillosa, extendiéndose cautelosamente con su brazo guerrero, con mano invencible, empuñó el timón de los asuntos mundiales. Desde entonces, el nombre de Roma se destaca en las páginas de la historia, pues está destinado a dominar el mundo durante largos siglos y a ejercer una poderosa influencia entre las naciones. Mis amados hermanos, cuando la profecía nos habla de hijos de disipadores, nos está hablando del levantamiento, del surgimiento de la potencia romana. ¿Ok? Muy bien, aquí está hablando entonces de el levantamiento de Roma, la bestia espantosa y terrible que vio Daniel en la profecía en el capítulo número 7. Los romanos intervinieron en favor del joven rey de Egipto, quien era Ptolomeo V Epífanes, resueltos a que se viese protegido de la ruina ideada por Antíoco y Felipe, rey del norte y rey de Macedonia. En este momento corría aproximadamente el año 200 antes de Cristo, y fue una de las primeras intervenciones importantes de los romanos en los asuntos de Siria y Egipto. El versículo dice que disipadores o destructores o guerreros de tu pueblo se levantarán. Se refiere al surgimiento de un imperio. En este caso, como lo hemos marcado ya en repetidas ocasiones, el imperio romano. Mientras estaban en el despojo de un rey joven, impotente y arrebatándole su reino, los romanos se levantaron contra ellos y subvirtieron los reinos de Felipe y Antíoco y redujeron a los sucesores a grandes calamidades. Dicho sea de paso, mis amados hermanos, Roma utilizó una táctica que hasta este momento era una táctica desconocida en todos o por todos los imperios, por todos los reinos. Cada vez que un reino hasta esta altura quería controlar a otro, lo hacía conquistándolo a través de la batalla, a través de la guerra o de la lucha. Pero Roma implementó una nueva estrategia, y la estrategia fue tratar de ganar adeptos o aliados ofreciéndoles protección. ¿Ok? Por eso la palabra más adelante, la profecía nos dice que lo haría con lisonjas. ¿Ok? Con lisonjas. Ahora, el versículo 15 nos muestra: vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda resistir. En esta altura, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, a esta altura de la profecía, ya desaparece
el rey del norte, ¿ok? Como capital del reinado del norte, Siria. Y ahora la capital del reinado del norte es trasladada a Roma imperial. Es decir, a partir del versículo 14, el rey del norte cambia del reinado de Siria, de Antíoco, a el reinado de Roma imperial. Así que cuando el 15 nos dice, vendrá pues el rey del norte, ya se está refiriendo a Roma imperial. Roma imperial, claro, esto tiene una historia. La educación del joven rey de Egipto, Ptolomeo V Epífanes, fue confiada por el Senado romano a Marco Emilio Lépido, un hombre romano que era un hombre importante en el reino, y a él le fue confiada entonces la educación del rey niño. Recuerden ustedes que Roma imperial tenía también una estrategia muy importante. Fíjense que Roma imperial tenía una estrategia que los reinos de hoy día la han copiado. ¿Saben ustedes que bajo el sistema del nuevo orden mundial, los hijos ya no pertenecen a sus padres? Los padres han perdido toda hegemonía y todo derecho sobre los hijos. Ahora, en los hijos es aplicado o son aplicados los derechos del niño. Y esos derechos del niño los dicta el nuevo orden mundial. Por eso es que actualmente el no vacunar a un niño puede ser considerado delito en muchos países, puesto que vacunar al niño o la vacuna de un niño es parte de los derechos del niño. Igualmente la educación del niño es educado conforme al sistema del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño a través de la educación es lavado y el niño es programado para que siga siendo un robot que trabaje para el sistema del nuevo orden mundial. Esta estrategia no es nueva, mis amados hermanos. Esto es una estrategia antigua, viene del Imperio Romano. Por eso Roma se encargó de la educación de Ptolomeo V. Cuando fue un niño, cuando era niño de 5 años o 6 años o quizás un poco más, su educación fue confiada a Marco Emilio Lépido. Déjenme decirles lo siguiente antes de continuar. El Imperio Romano permitió que algunas tribus bárbaras vivieran en sus territorios, principalmente en sus territorios frontera con otras naciones, al norte especialmente. Resulta que cuando el Imperio Romano conocía o se enteraba, los encargados, de que alguna persona, algún hombre, tenía, después de que estuviera en el territorio romano, tenía hijos varones, el ejército enviaba para quitar a estos niños a los padres. Estos niños eran traídos y eran entrenados, eran educados, eran formados conforme a las costumbres romanas. No importa de qué nacionalidad fuera el niño o su padre. El niño tenía que crecer como romano. Y el niño era educado para ser un guerrero romano, un soldado romano. Por eso el ejército romano, o esta fue una de las causas por las cuales este imperio fue tan poderoso durante tantos años, ¿ok? Entonces, volvemos a nuestra profecía en el versículo 15. Decíamos que Ptolomeo V su educación fue confiada a Marco Emilio Lépido. Ese hombre a su vez nombró como tutor a un hombre llamado Aristómenes. ¿Ok? Aristómenes. Aristómenes a su vez envió a Escopas, quien era general de Etolia, que servía entonces a los egipcios. Después de equipar un ejército, penetró en Palestina y en Seleucia
y sometió a toda Judea a la autoridad de Egipto. Es decir, este hombre Escopas, dirigido por Aristómenes y a su vez ayudado por Marco Emilio Lépido, dirigido por Aristómenes, se alzó en armas y pretendió volver a recuperar la hegemonía del reino del sur, penetró en Palestina, que es la tierra gloriosa, que estaba en el centro entre el rey del norte y el rey del sur, y subió hacia el norte hasta Seleciria, ¿ok? Y logró conquistarlo, arrebatándoselo en este momento al rey del norte, que era Roma imperial. Desistiendo entonces de su guerra con Atalo a la orden de los romanos, Antíoco tomó rápidamente medidas para recobrar la Palestina y Seleciria de la mano de los egipcios. Escopas fue derrotado. 3 de los generales más capaces de Egipto, con sus mejores fuerzas, fueron enviados a levantar el sitio, pero sin éxito. Al fin Escopas, hallando un enemigo con el cual no podía contender, se vio obligado a rendirse con la deshonrosa condición de salvar únicamente la vida. Así se cumplió la predicción relativa al rey del norte: tomará la ciudad fuerte. ¿Por qué nos está diciendo este versículo o nos hace una referencia a la ciudad fuerte? La ciudad fuerte no es la tierra gloriosa. La ciudad fuerte en este versículo es la ciudad de Sidón. La ciudad de Sidón era la ciudad fuerte porque su posición y sus defensas la hacían una de las ciudades más fuertes de aquellos tiempos. Así fue como los brazos del sur no pudieron permanecer. Esto fue parte, pues, de lo que se vivió después de la batalla de Panio en el año 198. Mis amados hermanos, aquí tenemos la primera parte, o hemos escudriñado la primera parte de esta importante profecía. Hemos llegado hasta el versículo número 15 del capítulo 11 de Daniel en un marco totalmente histórico, profético. Recuerden ustedes que esta es una de las profecías que nos llevan casi hasta el tiempo del fin. Así que ahora arrancamos desde cero, desde la base de la profecía, y venimos caminando en el tiempo explicando versículo por versículo, para que usted a su vez, basado en los apuntes que esté tomando, pueda explicarlo a otras personas. Ese es el objetivo de ir explicándolo versículo por versículo de una forma desgranada y muy sencilla, ¿ok? Espero pues que por la gracia de Dios hayamos comprendido esta primera parte. Espero que por la gracia de Dios hayamos tomado apuntes de esta primera parte y que a su vez nos convirtamos o podamos convertirnos en raudales de luz. Recuerden ustedes que quedamos en el versículo 14 y 15, que nos está hablando del levantamiento, el surgimiento de Roma imperial, y el versículo 15 nos está hablando de la transición de rey del norte, de Siria, ¿ok?, a Roma imperial, que estaba un poco más al occidente de lo que era Siria y Babilonia. Muy bien, amados hermanos, vamos esta noche a dejar hasta aquí. Que la paz del Señor Jesucristo abunde en cada uno de vuestros corazones y que por su gracia y por su amor podamos todos seguirnos preparando para llegar a las mansiones celestiales. Vamos a tener una oración para terminar. Les invito humildemente a orar para pedir al Señor su bendición. Amado Padre que estás en los santos cielos, santificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. En esta noche te damos gracias, amado Dios, por habernos permitido escudriñar una parte importante, quizás desconocida para muchos, muy profunda, muy importante para nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por la luz que nos das. Permítanos, Señor, darle el honor, darle el sitial a la luz de su palabra,
y que esto, aunque parece a veces, Señor, un poquito aburridor, tal vez por la historia, no sé cómo lo puede interpretar cada persona, pues le demos, Señor, el lustre necesario, porque es parte de tu palabra santa, y es necesario que tu pueblo, el remanente fiel de este último tiempo, lo sepa manejar y lo sepa explicar perfectamente. Gracias, Señor, porque cada día nos sigues enseñando. Gracias, amante y tierno Dios, porque cada día te preocupa de nosotros. En tus manos nos encomendamos esta noche, amado Dios. Regálenos por el amor de Cristo Jesús un buen descanso. Perdone, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas y nuestras deficiencias. Se lo rogamos en el nombre de Yeshua, nuestro amante Redentor. Y por su sangre preciosa nos acercamos a usted en el santuario celestial. Gracias, Señor. No nos despedimos de usted sin antes pedirle humildemente, Padre amado, una amplia porción de su Espíritu Santo, que sea derramado su Espíritu en nuestras vidas, amado Dios. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, el bautismo de su Espíritu. Derrámelo y póngalo en nuestras vidas, Señor, para que de esa manera nuestros caracteres puedan llegar a ser perfectos en el amado. Gracias, Señor, en Cristo nuestro Redentor. Amén. Y amén. Amén, amén. Gloria a Dios, que la gloria sea para nuestro Dios. Gracias, Pastor Piedrejita. ¿Tiene tiempo para algunas preguntas, Pastor? Oh, sí, hermana, claro que sí. Ok, pues vamos a abrir la línea, porque es muy interesante que nosotros entendamos especialmente este capítulo.